Bienvenidos a esta mesa de debate, el futuro incierto de las fintech. ¿Por qué incierto? Porque nos encontramos justo ahora en un momento de debate en el Congreso acerca de esta nueva ley que fue enviada por las autoridades financieras para discutir cómo van a operar estas empresas tecnológicas, cómo van a competir contra los negocios tradicionales como es la banca comercial. Por hoy damos la bienvenida esta tarde a Jorge Ortiz, presidente de la Asociación Fintech de México, a Carlos Horta, vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a Juan Guerra, director de innovación de Citibanamex. Bienvenidos a los tres. La primera pregunta sería, Carlos Horta, ¿por qué hacer una ley fintech en este momento cuando vemos que ya hay estas empresas operando no solo en México, sino en todo el mundo? ¿Por qué hacer una ley? Bueno, lo mencionas muy bien. Hoy en día ya operan muchas empresas fintech en México y entonces esa es una razón suficiente para hacer una ley, ¿no? Es una ley de interés público. Lo que queremos hacer con esta ley es dar certeza legal a las personas que hoy en día participan en estas empresas fintech, a los usuarios de estos servicios financieros. También es importante dar certeza legal a las personas que hacen fintech a través de sus compañías o sus startups, que se les denomina, para que no estén violando alguna ley financiera. Por ejemplo, la ley de instituciones de crédito restringe la captación del público en general. La ley del mercado de valores establece que es una oferta pública de valores y algunas de estas empresas fintech pueden estar muy cerca de estar haciendo una actividad reservada por ley. Por tanto, es necesario que estas empresas puedan actuar de manera ordenada en el mercado financiero sin estar violando alguna legislación financiera. Por otro lado, hay una falta de autorización a estas empresas fintech por parte de alguna autoridad y tampoco son supervisadas. Es decir, hoy en día podrían abrir empresas fintech en México o en algún otro lugar del mundo y operar con mexicanos. Entonces es muy importante para las autoridades brindar seguridad a los usuarios del fintech y también es importante prevenir el potencial riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que estas fintech podrían hacer si no tienen un marco regulatorio adecuado. Ese será un punto interesante en un momento más, Carlos. Juan, ¿era necesario desde el punto de vista del sector financiero tradicional como es la banca tener una ley de este tipo en México? Yo siento que sí. Yo siento que nos ayuda a todos, nos da certeza a todos. Como ya lo mencionó Carlos, creo que es un gran paso hacia adelante y un momento muy emocionante para los que estamos involucrados. Jorge, ¿era necesario esta ley? Y lo pondría desde el punto de vista de, Juan no nos comentó, pero la parte regulatoria es una carga bastante importante dentro de los sectores financieros tradicionales. ¿Era necesario? ¿Ustedes querían una ley fintech? Sí, de hecho, Fintech México fue una de las primeras organizaciones que se acercó a las autoridades hace poco más de 2 años, ¿no? Para empezar las conversaciones sobre la necesidad o no de tener un marco regulatorio específico y eventualmente esto se detona en la ley FinTech, ¿no? Como lo menciona Carlos, yo creo que el ecosistema en México ya estaba de cierta magnitud que era necesario empezar a tener controles o mecanismos, ¿no? Controles o mecanismos que dan certeza a todos los involucrados dentro del ecosistema fintech y esto con la esperanza de crear un ecosistema fintech robusto y que tenga plena certeza de crecimiento hacia el futuro. Juan, tú vienes recién llegado de Inglaterra, si no mal recuerdo. Traes toda esta idea desde allá. ¿Era necesario desde el punto de vista tener una ley de este tipo que apenas se está discutiendo? ¿Qué le haría falta poner? ¿Se inventó el hilo negro por parte de las autoridades regulatorias? Fíjate que también, no sé si te platiqué, pero también yo fui fundador de una fintech. Entonces me han tocado los dos lados de la moneda y me ha tocado ver cómo se ha desarrollado el ambiente regulatorio y el ecosistema emprendedor en Inglaterra, que ha sido muy interesante. Veo muchos de esos elementos reflejados en la ley fintech actual. Creo que muchos de los detalles se van a ir afinando con las leyes secundarias y es ahí donde hay que estar muy al pendientes para estar seguros de no reinventar el hilo negro y sí utilizar las mejores prácticas, no solo de Inglaterra, sino también de otras partes del mundo. Australia, Asia, están haciendo cosas bien interesantes que hay que rescatar y tratar de traer a México lo mejor del mundo para ofrecerle eso a las fintechs y a los bancos que finalmente van a ofrecerle eso al consumidor. ¿Qué es lo que no te gusta de esta propuesta de ley que se está discutiendo?
Mira, parte que queremos seguir trabajando con las autoridades, creo que va a venir en Bueno, ahora la... será con los legisladores, porque esta propuesta va a pasar por Cámara de Senadores y Cámara de Primero, Diputados. con los legisladores estamos proponiendo algunos cambios, ¿no? Realmente yo creo que cambios pequeños, ¿no? Creemos que en términos generales es una buena ley y que va a permitir el desarrollo del ecosistema fintech en el país, tanto para las fintechs como para las instituciones financieras tradicionales que también van a poder aprovechar, ¿no?, ciertas partes de la ley para incursionar en este ámbito. Creo que algo muy importante es, una vez aprobada la ley por parte del Congreso, es seguir trabajando con las autoridades en la regulación o la normatividad secundaria, porque el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, por algún detalle, sin dolo, sin mala fe, no tiene que venir de ahí, pero se pueden crear ciertas barreras al ecosistema. Nosotros lo que queremos es ver más emprendedores fintechs, porque esto obviamente te promueve la innovación, te promueve el emprendimiento, te promueve la creación de empleos en México, pero entonces que los emprendedores se vean incentivados a crear nuevas empresas fintech y que en la normatividad no vengan requerimientos demasiado altos, que esto inhiba la entrada de nuevos jugadores. ¿Qué haría falta en esta regulación secundaria? Carlos, hemos tenido oportunidad de platicar y de repente veíamos de manera general esta ley, decíamos, suena interesante, trae la regulación para las crowdfunding, que le cambiaron el nombre, fondeo colectivo, trae lo de pago electrónico. ¿Qué es tan importante en la regulación secundaria precisamente? Porque pareciera que está muy general y que al final de cuentas en esta primera etapa quizás no funcione como estarían esperando las fintech. Sí, mira, es una muy buena pregunta. La ley está basada en principios generales, ¿no? Y es a través de estos principios que las autoridades tienen facultades para emitir regulación en el ámbito de sus competencias. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Bancaria, la ley establece, o la propuesta de ley como está hoy, establece distintos periodos a partir de los cuales la Comisión tendrá que emitir regulación secundaria. Establece, por ejemplo, un plazo de 6 meses para emitir la regulación que tenga que ver con la operación de las nuevas fintech ya como entidades reguladas. Establece plazos de 12 meses para determinar ciertas obligaciones de las fintech y de 24 meses para las APIs, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a partir de esta regulación secundaria, y como ya señalaba Jorge, en la Comisión y las distintas autoridades financieras hemos estado platicando muy de cerca con los sectores, tanto con el sector fintech, con los bancos, con las casas de bolsa, con la MIP, con la ABM, etcétera, para poder llegar a un equilibrio lo suficientemente balanceado en esta propuesta de ley. Hay jugadores que hoy en día no están regulados, como es el caso de las fintech, y hay otros que están regulados ya, y entonces lograr un piso parejo entre ambos tipos de entidades es una labor que, si lo ponemos de manera rígida en la ley, podría ser muy difícil cambiarlo con posterioridad. Por otro lado, la innovación financiera y la innovación tecnológica pues van muy rápido, ¿no? Cada vez hay más modelos de negocio innovadores que hoy en día tal vez no conocemos. Entonces, establecer un marco legal muy estricto en términos de las posibilidades que se pueden hacer en la prestación de servicios financieros, pues nos limitaría en el futuro a reconocer nuevas oportunidades de negocio. Por tanto, es a través de la regulación secundaria que es más fácil modificar, en donde se establecerán los detalles de la operación, de los montos, de las personas que pueden prestar estos servicios, de quiénes pueden entrar, de quiénes pueden o de cuáles son los elementos que deben de considerar, por ejemplo, las empresas de crowdfunding para aceptar un proyecto, entre otras cosas. Dado tu experiencia, Juan, y escuchando después a la autoridad regulatoria, ¿no quedaremos rebasados? Porque has estado en los dos bandos, por así decirlo, ¿no? En el sector fintech y ahora en el sector de banca tradicional. ¿No quedaría rebasada esta propuesta de ley, dado los tiempos que están marcando? No, yo creo que es un tiempo sensato. El ecosistema fintech en México aún se sigue desarrollando, todo el mundo se conoce, es un mundo pequeño, creo que van a la par. Desde el punto de vista del banco, en la regulación general hay dos temas que yo creo que son bien importantes afinar en la legislación secundaria. Uno es la definición de datos agregados, creo que quedó un poco ambigua, y el cómo vamos a exponer las APIs, con cuánta frecuencia, qué costos va a tener eso se irá afinando. Y también los estándares técnicos. En Citi y Citibanamex estamos muy a favor de la apertura, queremos un ecosistema súper competitivo, queremos que México tenga lo mejor de México y lo mejor del mundo, ¿no? Y
Y para eso necesitamos estándares técnicos globales, de forma tal que sea atractivo para desarrolladores de nuevos productos y nuevas tecnologías, desarrollar para México. Si los estándares técnicos son muy específicos, podríamos correr el riesgo de perder competitividad. Continuamos con esta mesa de debate, el futuro incierto de las fintech. Regresamos. Nuestros periodistas en la Silla Roja conversan con Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Cada día que pasa se van sumando actores para poder construir y fortalecer a NAFTA. La Silla Roja, estreno, domingo, 9 de la noche. Retransmisión, lunes, 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Continuamos en esta mesa de debate el futuro incierto de las fintech, en donde las autoridades y los participantes en este segmento, lo que es la banca tradicional y las nuevas figuras como son las fintech, pues consideran que la ley es buena, que habría que ver la regulación secundaria para hacer los ajustes necesarios, pero un tema importante sin duda es ¿cómo va a reaccionar la banca tradicional? Mucho se ha hablado de que estas figuras, quizás así como fue en el pasado cuando nacieron los corresponsales bancarios que todo el mundo le tenía miedo, le tienen miedo, podría decirse, a este tipo de figuras. ¿Hay miedo de parte de la banca tradicional, Juan, de operar o de competir con las empresas fintech? Probablemente lo haya. Yo no te puedo contar sobre la banca tradicional, pero sí te puedo contar de mi experiencia en Citibanamex. Y hay mucho entusiasmo. Yo uso la metáfora del App Store de Apple, ¿no? En un momento Apple lanzó una App Store y las apps las desarrollaban ellos. Y Steve Jobs no quería cambiar esa política porque le preocupaba la calidad de las apps. En un futuro cambió de opinión y se abrió la posibilidad de desarrolladores independientes que han creado todo un ecosistema de servicios sin los cuales han transformado nuestra vida, ¿no? Y nosotros tenemos ese entusiasmo por abrir ese ecosistema para que emprendedores nos ayuden a desarrollar nuevos servicios para mejorar la vida de los clientes. Yo creo que ese es el espíritu que debemos de tener todos. Ir viendo hacia adelante, eso sí implica un cambio en los modelos de negocios tradicionales de los bancos, pero se abren nuevas oportunidades. Y creo que en vez de estar aferrados al pasado, tenemos que estar viendo hacia el futuro. ¿Crees, Jorge, que las fintech son la solución en el futuro para el sector financiero mexicano? Porque una de las grandes críticas que hacen las fintech hacia los bancos es de que son caros, son lentos y son malos. ¿Coincidirías con esto, que las fintech son realmente el futuro y que los bancos quizás con esta nueva ley, esta nueva regulación que ustedes tendrían, pues van a quedar en una mejor posición que la figura de la banca tradicional? Mira, yo sí te diría que las fintechs tienen un futuro brillante, ¿no? Por venir, definitivamente. Yo no creo que inclusive fintech hoy en día ya sea hablar del futuro, sino que es del presente. Se puede ver en muchas otras economías, donde, por ejemplo, la empresa más grande de China hoy por hoy es una empresa que tiene un brazo fintech, ¿no? Es Tencent Technologies, tiene WeChat, que le usan 1.000 millones de chinos, ¿no? Entonces, 1.000 millones de chinos no pueden estar equivocados. Entonces, fintech no es el futuro, fintech es el presente. Ahora, contra la banca tradicional o versus la banca tradicional, yo sí creo, los bancos van a subsistir, los bancos van a seguir existiendo, los bancos son buenos proveedores de servicios financieros en ciertos segmentos, ¿no? Habrá áreas que no se van a ver grandemente modificadas, sin embargo sí tienen que pensar en un futuro digital y habrá otras áreas en donde las fintechs pueden mejorar el servicio,
pero también podemos hablar de complementar el servicio que están dando los bancos. Lamentablemente en México tenemos una inclusión financiera muy baja, de las tasas más bajas de Latinoamérica, y es una labor que los bancos no han podido, aunque han querido, ¿no? Abarcar todo el tema de inclusión financiera. Estamos hablando alrededor de los 40% bajos de la población. Yo creo que las fintechs sí pueden aportar mucho en hacer crecer este pastel, el poder integrar a más mexicanos a una economía digital. Y una vez que esta economía digital se haga mucho más grande, podemos convivir desde la banca tradicional otorgando ciertos productos que son muy buenos, pero también cuestiones o soluciones novedosas que van a venir de las fintechs, ¿no? Entonces, yo creo que se habla de una convivencia entre ambas industrias. Carlos, se habla mucho de que van a entrar alrededor, si se alcanza la regulación, alrededor de casi 300 fintech, ¿no?, que operan en México, que estarían quizás yendo hacia esta regulación. ¿Va a haber la capacidad de la autoridad regulatoria para vigilar, pues teniendo en cuenta que vigilan más casi 5,000 entidades financieras y de repente entidades que no las ves, no están físicamente, que solamente vas a abrir tu computadora, tu iPad y ahí vas a poder hacer operaciones? ¿Hay la capacidad de parte de la autoridad regulatoria para supervisar este tipo de figuras? Pues sí, yo creo que lo que te diría es que hay hoy, o a julio pasado, 238 empresas fintech en México, de acuerdo con el radar Finovista, ¿no? De estas, más o menos el 20% corresponden a pagos y el 9% a crowdfunding. Entonces, seguramente estas son las primeras entidades que se acercarán a la comisión para lograr su autorización y funcionamiento. La comisión tendrá un periodo de 6 meses para emitir reglas que conciernen a los elementos que deben de presentar entidades que hoy ya operan para ser autorizadas y supervisadas. Y también tendrán un periodo de 12 meses para adecuarse a la regulación que emitamos. Entonces, durante ese periodo también las autoridades tendrán la oportunidad de fortalecer sus equipos, de hacer las modificaciones que sean necesarias al interior de las entidades para poder tener una supervisión adecuada a los nuevos retos, ¿no? O sea, la Comisión Bancaria ha venido trabajando junto con el Banco de México y la Secretaría de Hacienda en esta ley desde hace más de un año. Entonces, también dentro de la Comisión hemos estado haciendo esfuerzos para capacitar a la gente, para que haya un área encargada de este tipo de supervisión y fortalecer también las áreas de autorización de estas empresas fintech. Para las instituciones financieras, Juan, que han visto esta ley que está dividida en partes bastante interesantes, ¿no? Crowdfunding, pago electrónico, criptomonedas, que será un tema que dedicaremos próximamente. ¿Qué es la parte del sandbox, por ejemplo? ¿Ustedes en dónde están viendo la mayor oportunidad, pues, para liberarse, para poder hacer cosas, para poder innovar, en las APIs o en el sandbox? Bueno, las APIs van a permitir colaborar con terceros de una forma muy cómoda para ambos. Y eso va a generar cualquier cantidad de nuevas innovaciones al estilo una App Store, por ejemplo. Y el modelo del sandbox va a permitir probar en el mercado cosas que tal vez no hubiéramos podido probar de otra forma. Y algunas de estas innovaciones se desarrollarán con la ayuda de fintechs y otras se desarrollarán directamente dentro del banco. Y es algo muy, muy positivo. Estas incubadoras de modelos novedosos creo que todavía tienen que demostrar, son algo muy joven en otros mercados también, pero creo que vamos a ir siguiendo muy de cerca el cómo se va desarrollando esto en el exterior para tratar de adoptar las mejores prácticas y traerlas a México. Jorge, de todas estas 3 figuras que se están instalando en esta propuesta de ley que está analizando, ¿cuál es la que más te parece que va a tener un mejor futuro? Mira, yo creo que la que debería tener un futuro mucho más interesante y escalar de manera más rápida puede ser la de pagos, ¿no? La de pagos, el tema de pagos electrónicos, ¿no? O pagos digitales, yo creo que es algo que está transformando al mundo, ¿no? Ya se pueden ver en otras economías la gran cantidad de pagos que están haciendo a través de estas aplicaciones. Entonces creo que ese es uno de los sectores más importantes por detonar en México, también para ir avanzando hacia una cultura fintech, ¿no? Que cada vez la población, ¿no?, se sienta más segura, se sienta más cómoda de que al utilizar estas aplicaciones se manejan con completa integridad y que vean los beneficios
vivir en una economía digital. Entonces, yo mis expectativas, creo que las dos figuras, tanto la de crowdfunding como la de pagos, están bien estipuladas dentro de la ley, con algunas pequeñas correcciones. El sandbox va a crear muchísima innovación en el país, ¿no? Nos va a permitir interactuar tanto a nuevos emprendedores como a instituciones que también empiecen a probar ahí. Y luego está el tema de la operación de los activos alternativos, ¿no? Pero yo creo que pagos debería despegar de manera mucho más rápida en el país. Pagos electrónicos, Carlos, pareciera que está diseñado para cierto tipo de figuras. ¿A quiénes veremos operando en este segmento que está especificado en la ley? Pues ¿Quiénes vemos ahí? Las empresas de pagos hoy en día representan el mayor volumen de empresas fintech en México. Entonces hay muy grandes como puede ser PayPal o Todito Pago y hay empresas más pequeñas que están naciendo. Y lo importante de esto es que van a dar certeza legal y jurídica a las personas que depositan sus recursos en este tipo de empresas de pagos electrónicos, ¿no? Y se van a poder hacer también transferencias entre personas, que eso hoy en día pues, no está regulado y nos va a poder permitir que haya también transferencias a costos mucho más baratos entre las personas en el país o incluso cuando vengan de otras jurisdicciones. Para ti, Juan, en esta parte de pagos electrónicos, ¿no ven por ahí precisamente que pierdan un poco de mercado, pues a ver estas grandes empresas que son conocidas, que no tienen también las personas acceso a servicios financieros, pues si utilizan PayPal, Mercado Pago para hacer transacciones? ¿No ven por ahí ustedes que pierdan mercado? El efecto neto es difícil de cuantificar. Yo creo que sí van a haber áreas en las que los bancos van a dejar de jugar un rol tan preponderante y van a haber otras en las que con alianzas con fintech van a poder atacar mercados en los que antes no participaban. Y no te sé decir el efecto neto qué impacto va a tener, pero en un país en donde tal cantidad de gente no tiene acceso a servicios bancarios, vaya, hay mercado de sobra. Entonces yo creo que con este tipo de alianzas se va a poder crecer el pastel para todos y aquí pues ganan todos, ¿no? Las fintechs tienen la innovación, los bancos tienen la distribución y si logran trabajar juntos, que yo creo que esta ley va a permitir que sea más fácil, pues gana la fintech, gana el banco y sobre todo gana el cliente. En este entorno, Carlos, ¿ustedes están viendo que puedan realmente las fintech contribuir a lo que es la bancarización, la inclusión financiera? Y te lo diría porque en muchas de estas fintech, pues pareciera que van dirigidas al mismo segmento, ¿no? Porque piden igual el reporte del buró de crédito que ya tienen, piden igual que tengan alguna cuenta en institución financiera y pareciera que algunas pues están atendiendo a la misma gente que atienden los bancos. ¿Realmente ustedes están viendo que puedan aportar algo en lo que es la inclusión financiera y la bancarización en México? Sí, seguro. El principio número 1 de la ley tiene que ver con la inclusión financiera y con la innovación financiera, ¿no? Entonces, a través de mecanismos más eficientes, más baratos, más económicos de prestar servicios financieros, creemos que se puede llegar a un número mucho mayor de mexicanos, ¿no? Hoy en día, como ya mencionaba Jorge, en muchos municipios del país no hay presencia física, por ejemplo, del sector tradicional, ni de bancos, ni de SUFIPOS, ni de corresponsales. Entonces, a través de estas empresas fintech o a través de dispositivos móviles a partir de los cuales se puedan hacer operaciones financieras, pues creemos que va a ser más fácil que los mexicanos se acerquen al sistema financiero, en este caso formal, ¿no? Por otro lado, creo que esta industria fintech va a permitir también que se den créditos a empresas que hoy en día son rechazadas, por ejemplo las MIPYMES, que se basan, como decías, en el historial crediticio, pero no es lo único que contempla la ley, ¿no? La ley permite que a través de modelos innovadores de scores crediticios se puedan otorgar créditos. La referencia a una sociedad de información crediticia está ahí, pero no va a ser y no es hoy en día el mecanismo fundamental ni primordial a través de los cuales las empresas fintech determinan si dan o no un crédito a una persona. Entonces, creo que por ese lado se va a dar crédito a muchas personas que hoy en día no lo tienen. Y por otro lado, las personas que quieran invertir en el crowdfunding van a poder obtener mayores rendimientos que los que hoy en día les ofrece una inversión tradicional. Es decir, al financiar y al tomar los riesgos que les ofrece el crowdfunding, pues podrán tener un rendimiento mayor siempre y cuando conozcan de manera adecuada los riesgos a los cuales están expuestos por invertir en estas nuevas modalidades. Jorge, tú esta nueva ley y estas empresas que están operando precisamente en fintech, ¿realmente consideran que puedan cambiar
decías que era el presente, puedan cambiar lo que es la forma de operar en México? Dabas el ejemplo de los chinos. ¿Realmente lo ves ya en el presente y en cuánto tiempo estaríamos viendo estos cambios de la operación de fintech en México? Mira, yo creo que definitivamente se puede hacer un cambio, ¿no? O se va a lograr un cambio, porque no nada más es el ejemplo de los chinos, que tal vez es el ejemplo más grande que hay, y por dimensionar, con 2 aplicaciones en China se transaccionaron el año pasado 5.5 trillones de dólares, solamente a través de 2 aplicaciones. Eso es 5 veces la economía de México, ¿no? Trillones de dólares hablando. Entonces, en India también hay grandes esfuerzos. En países más desarrollados como los nórdicos también se están moviendo hacia sociedades sin efectivo, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente en México se va a dar. Como lo menciona Carlos, se pone a saber el número de sucursales versus el número de smartphones que hay en el país, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 7,000 sucursales bancarias contra 100 millones de smartphones, ¿no? Que algunos números, algunos estudios muestran por ahí. Entonces, podemos hablar de que cada mexicano podría tener acceso o una sucursal digital en su misma mano, ¿no? Entonces, esto también, lo interesante es de que abarata, ¿no?, los canales de distribución o la oferta de los productos, que es en beneficio del pueblo, y por lo tanto pensamos que la adopción puede ser mucho mayor, ¿no?, por parte de la población. Y también es muy importante hacerle ver los beneficios, ¿no?, de ya no manejar efectivo, porque eso tiene un costo muy grande para toda la población, y ahora manejar cualquier o muchos de los servicios financieros, pues, a través de plataformas tecnológicas, ¿no? Pagos entre personas, pagos a comercios, acceso a crédito, algo muy importante que nos hace falta en México. De esta forma concluimos esta mesa de debate, el futuro incierto de las fintech. Agradezco mucho a Juan Guerra, director de innovación de Citibanamex, a Carlos Horta, vicepresidente de política regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a Jorge Ortiz, presidente de la Asociación Fintech de México, por estar aquí, pues por darnos este panorama general de cómo será y cómo es ya el futuro de las fintech con esta ley que se vislumbra puede cambiar el sector.